están? Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la preparación? ¿Qué estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está el proceso de preparación? ¿Cómo les va? Este es un proceso. Eso hay que entenderlo. Es un proceso. Pero es un proceso que tiene que ir en forma ascendente en cuanto a los resultados. Por ahí alguien. Miren. Un examen de admisión como el de San Marcos no debe ser tomado como una competencia contra los demás. Esa es mi opinión. Ya llevo muchísimos años trabajando en el nivel de preparación a los chicos para distintos exámenes de admisión. Entonces, yo considero que un examen de admisión como el de San Marcos no debe ser visto como una competencia contra los demás, sino contra uno mismo. ¿En qué sentido? Si es que yo imagino, wow, profesor, son 20,000 postulantes, es una barbaridad, profe, bastante. Si pensamos de esa manera, olvídate, ¿no? Olvídate. No vamos a autolesionar, nos estamos poniendo trabas. Como comenté la semana pasada, este examen de admisión, el examen de admisión a San Marcos es estratégico. Tienen que tomarlo de esa manera, es estratégico. Hay que preparar un plan. Si es que no lo han hecho, tienen que establecer un plan de examen, un plan de enfrentarse al examen. Olvídate de los demás, es tú. Es una estrategia esto. Y reitero, repito, recalco, la estrategia empieza a partir que te sinceres cuál es tu nivel en este momento de preparación. ¿Estás listo? ¿Estás listo para dar el examen? Es lo primero. Esta estrategia, y lo reitero otra vez más, implica por establecer cuántos puntos necesito para ingresar. Si bien es cierto, la universidad no te dice qué puntaje tendrías que sacar para ingresar, pero tú puedes hacer un promedio de puntaje a partir de los últimos 2 o 3 exámenes de admisión. Si quieres ingresar a ingeniería de software, ¿cuántos puntos se obtuvo en los 2 exámenes pasados? 3. ¿Quieres ingresar a economía? ¿Quieres ingresar a industrial? ¿Quieres ingresar a electrónica, medicina? ¿Cuántos puntos se obtuvo en promedio? Ese puntaje promedio, ese es tu objetivo. Cada uno sabrá qué puntaje promedio necesita. 1,400, 1,300, 1,500, 1,200, 1,700. ¿Cuántos puntos? Ese es lo primero que tienes que establecer. Entonces, esa es tu meta. Ese 1,400, ese 1,300, ese es tu objetivo. Hacia eso va. Por eso digo, es una lucha contigo mismo, no con los demás. Es contigo mismo. Necesito ese 1,300. Ese 1,350. ¿Ya? Ese es tu objetivo. Olvídate de los demás. Segundo paso. ¿Cómo obtener ese 1,350 o ese 1,400 que necesitas? Profesor, necesito 70 preguntas correctas. Muy bien, 70 correctas. Listo. Tercer paso. ¿De dónde puedes sacar esas 70 preguntas? ¿De qué cursos? ¿Qué cursos dominas más? Empieza por eso. Los cursos que dominas más, que son tu fortaleza, porque todos tenemos siempre fortalezas
y debilidades. ¿Ya? ¿Cuál es tu curso fortaleza? ¿Cuál es tu fuerte? HP, HU, química, física, ¿cuál es tu fortaleza? En base a esos cursos que son tus fortalezas, empieza a establecer cuántas preguntas te va a venir a ti en tu bloque de examen, porque recuerda que son 5 bloques distintos. En tu bloque, ¿cuántas preguntas? Profesor, mis fortalezas son las historias, la geografía, las letras, perfecto. En HP, ¿cuántas te va a venir? Profesor, me va a venir 6. Muy bien, de HP, sí, profesor. ¿Cuántas crees que te vas a hacer así de las 6? Así, con fe, porque dices que es tu curso fuerte. Profe, yo me hago las 6, profesor. Historia del Perú, historia universal es mi fuerte, ya, me hago las 6. Perfecto, ya tienes 6 seguras. Y así, ¿cuáles son tus cursos fortalezas? ¿Y cuántos puntos, así, pero con sinceridad, sacarías de la cantidad de preguntas que te van a hacer? Porque me imagino que ustedes saben cuántas preguntas va a venir. Y si no lo saben, les muestro, porque una vez, la primera sesión, me parece que mostré un cuadro de cuál es la distribución de preguntas. Si a alguien le gusta, le puedo mostrar la distribución de preguntas, ¿no? Escríbame en el chat algo al respecto. Entonces, cada uno tiene que saber cuántas preguntas va a robar, cuánto puntaje va a sacar de cada curso, hasta que complete las 70 que necesita. En verbal, te va a venir 15, ¿no es cierto? Te va a venir 15 de verbal. ¿Cuántas crees que puedes hacer? ¿10? ¿12? ¿14? Profesor, y aquí viene un paréntesis, ¿no? Aquí viene un paréntesis. ¿Cómo tú sabes o cómo tú puedes saber cuántas preguntas vas a hacer? Ahí alguien puede decir, profe, pero yo ¿cómo puedo saber cuántas preguntas hago, profesor, o cuántas haré en el examen? Uno, quizá la experiencia que ya tengas en exámenes anteriores, quizá hayas dado un examen de admisión. Dos, el simulacro que te pueda tomar la academia. Y lo más importante, las clases. Si el profesor de Historia del Perú viene con una separata de 20 preguntas, sin importar si el profesor termina o no la separata, ¿tú cuántas te hiciste? De las 20, en la clase de HP, de 20 preguntas, ¿cuántas te hiciste tú? Sin importar si el profesor va más allá de la separata, porque algunos profesores pueden ir más allá de la separata. Terminan las 20 y ya desarrollan otras cosas más que está interesante. Pero sin importar, las 20 preguntas, ¿cuántas te hiciste en la clase de HP? Lo mismo en álgebra. El profesor vino con un material de 10 ejercicios. ¿Cuántas te hiciste de los 10? Sin importar si el profesor termina o no los 10. ¿Tú cuántas te hiciste? El profesor de razonamiento global hizo 5 textos. De los 5 textos, ¿cuántas tú hiciste? Entonces, cada uno tiene que establecer en cada clase cómo fue su desarrollo, cómo fue su desenvolvimiento. Por eso cada uno sabe cómo le va. O sea, nos podrán engañar a los profesores, nos podrán engañar a los padres de familia, de que estás frente a la computadora, esté estudiando supuestamente, pero bueno, estará o no, no sabemos. Pero tú solito no te puedes engañar. Por eso cada uno, casi con sinceridad, tendría que establecer cómo estoy en ese curso. Contesto lo que el profesor propone, me demoro. En un caso hipotético que me vienen 6 preguntas, ¿cuántas haría? 3, la mitad, estoy a medias. Entonces, eso es lo que tiene que haber, un sinceramiento de cuáles tus debilidades por curso y cómo te desenvuelves en cada clase. Por eso reitero la sugerencia, hagan un plan, una estrategia. El día del examen, aplica eso. Empieza por aquellos cursos, aquellas preguntas de lo que más conoces, tu fortaleza. Busca la pregunta 40, que por ejemplo puede ser de HP. Busca la pregunta 45, que es de HU. Desarrolla primero eso. Y deja al final esas preguntas de los cursos que no conoces mucho. No te digo que no lo contestes, sino deja al final y ojalá venga del tema que conoces, de ese curso que no conoces mucho. Es como que alguien dice, profesor, física no es mi fuerte, ya, pero tiene que haber algo de física que conozcas. Ah, profesor, sí, vectores, ya, vamos a suponer que sean vectores, ya. Si el día del examen viene vectores, wow, gracias Dios. Vino vectores, te la hiciste, robaste una pregunta, pero que no estuvo dentro de tu presupuesto de las 70 que querías.
Espero, no sé si me estoy dejando entender, espero que me hayan captado. Es estratégico, esa palabra, un examen de admisión es estratégico, no basta con estar sentadito en el aula de clases frente a la pizarra escuchando al profesor, o en este caso sentadito en tu silla o en tu cama echado, qué sé yo, escuchando la clase. Es estratégico, hay que prepararse y practicar, practicar, practicar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna curiosidad, algún alcance? ¿Ah? ¿Algún comentario que quieran hacernos? Todos los jóvenes, ¿no? Todos los jóvenes siempre optan, o la mayoría, por aprobar un examen de admisión. Los que en algún momento, yo ya tengo más de 50 años, los que en algún momento hemos sido jóvenes, también hemos pasado por lo mismo de ustedes. Una academia, un examen de admisión, quizá no ingresar a la primera o ingresar a la primera, intentar una segunda, apenarnos por no ver nuestro nombre en la lista de ingresantes, alegrarnos luego por ver los nombres y toda la vivencia que implica la preparación. Por eso, quizá con mucha vivencia de los viejos como yo, les aconsejamos a ustedes, así, de buena onda, con buenas intenciones. Me hacen preguntas sobre otras universidades, y alguien por ahí me pregunta sobre Villarreal. Si bien es cierto, nuestra preparación es fundamentalmente San Marcos, por eso siempre reitero San Marcos, San Marcos, San Marcos, repito. Y bueno, en San Marcos habíamos dicho, se prioriza la comprensión de textos. ¿Sí? Les comenté, el examen de admisión, normalmente un examen de admisión tiene una parte llamada aptitud académica. Algunas universidades solamente evalúan aptitud académica. En el caso de la mayoría de las nacionales se evalúan aptitud académica y conocimientos. La aptitud académica viene a ser la habilidad verbal y la habilidad matemática. Como hay universidades, sobre todo universidades particulares, que evalúan solamente aptitud académica, no evalúan conocimientos generales. San Marcos se evalúa aptitud académica y conocimientos generales. En aptitud académica, en la parte de habilidad verbal, pueden escoger de 20 capítulos que tiene este curso. El capítulo más grande es comprensión de textos. Ese es el capítulo que escoge San Marcos para hacer preguntas de habilidad verbal. Las otras universidades tienen que hacer o pueden hacer lo mismo. Caso, por ejemplo, de UNI. UNI, de esos 10 capítulos del curso de verbal, de esos 20 capítulos, escoge 10. Y con eso se elabora sus 40 preguntas. UNI escoge lectura, igual que San Marcos, analogías, plan de redacción, eliminación de oraciones, etcétera, etcétera. Villarreal hace algo parecido. De los 20 capítulos de verbal, escoge lectura, igual que San Marcos, lectura, escoge analogías, escoge oraciones incompletas, plan de redacción. Y creo que oraciones incompletas también, me parece. Entonces, cada universidad tiene la potestad de escoger qué capítulos incluirá dentro de su examen. Ahora, la parte de lectura que hacemos es válida, la lectura es única. Cualquier universidad evalúa de la misma forma como lo hace San Marcos. Hay pequeñas diferencias en cuanto a la dimensión de la lectura y en algunos casos en cuanto al tipo de texto, pero las preguntas en sí, por ejemplo, son similares en todas. Así que esto es válido para cualquier universidad. Ahora, en el tema que me pregunta un joven sobre Villarreal, quizá alguien pueda preguntar sobre la Universidad del Callao, sobre la universidad, qué sé yo, por ejemplo, la universidad que queda en la Nacional de La Molina, por ejemplo. Los otros temas que vienen, analogías, series verbales, oraciones incompletas, no es complejo, como verán, no es difícil. Para esos temas es lo que te ayuda la parte del vocabulario que estamos haciendo.
te ayuda bastante. Podríamos hacer algunos temas específicos como analogías, ello, pero sería como complemento. Sería como un complemento, nada más lo haríamos, porque principalmente es lectura. Pero el vocabulario te ayuda, y te ayuda bastante, bastante. Quizá en algún momento hagamos una práctica sobre otros temas de verbal, ¿no? Muy bien, vamos con la sesión de hoy día. Hoy vamos a dividir nuestra sesión en dos momentos. El primer momento más breve, bueno, el breve es el desarrollo semántico que siempre hacemos todas las semanas. Y el segundo momento es la práctica de lectura. ¿Ya? Vamos a hacer 5 textos el día de hoy. Los 2 primeros textos los voy a publicar de uno en uno en pantalla para que tú lo desarrolles en 6 minutos, un texto en 6 minutos, y luego me escucha la explicación y bueno, lo analizamos. ¿Ya? Y el segundo momento, los otros textos son en formulario. Vayan, por favor, jóvenes ilustres, vayan al aula virtual, observen en la semana 4 un archivo que dice vocabulario de la semana. Vocabulario de la semana. Accedan a ese vocabulario. Accedan al vocabulario, por favor. Me confirman que pudieron acceder. Y van a encontrar un archivo igual al que estoy presentando en pantalla. ¿Ya? Vamos a hacer rápido. Vamos a un poquito de vocabulario etimológico. Muy bien. Ya, aquí tenemos nosotros en primera instancia, tenemos 20 palabritas y debajo hay 20 oraciones. Es evidente que hay que escoger una de estas 20 palabras para completar cada una de las oraciones. Según el contexto de la oración, escoges y escribes esa palabra en el espacio para la respuesta. Como siempre, la recomendación, escribe la respuesta con letra minúscula, todo, incluyendo la primera. ¿Ok? La segunda parte son 10 palabritas, en la columna de la izquierda hay 10 definiciones. En la fila de la parte superior hay 10 palabras. El trabajo consiste en relacionar la definición propuesta en la izquierda con la palabra que está en la parte superior y hacer clic en el círculo respectivo. Por ejemplo, mensaje oculto, para ti eso es omnívoro, en omnívoro le haces clic. Y así. Son 10 en total. 10 más 20 de arriba son 30 puntos. Máximo 15 minutitos para terminarlo. A ver, pongamos a prueba nuestro conocimiento de etimología, como quien calienta un poco antes de la práctica de lectura. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Entendimos? ¿Sí? ¿El proceso? ¿Pudieron acceder? ¿Sí se pudo? Excelente, gracias Edgar. Empezamos. Empezamos. Consulten su diccionario si quieren. Vamos, empezamos. Máximo 15 minutos, ¿eh? Máximo, máximo.
A ver, concluyó el tiempo para el desarrollo. Bueno, y hay alguna cantidad regular que ha entregado. El puntaje de 30 es 29, 28. Y es aceptable. Termínenlo, termínenlo. Estas son algunas de las palabras que debimos haber escrito. Al momento de entregar el formulario se les ha presentado también la respuesta. ¿Sí? Pediatra, en la 1, especialista en niños. La quiromancia. Quiro implica la palma de la mano. Mancia es adivinación, lo que hacían las gitanas en la antigüedad. La fisioterapia son tratamientos para devolver la funcionalidad a alguna parte del cuerpo luego de estar enyesado, por ejemplo, o luego de un descanso por una lesión. Los futbolistas se someten mucho a fisioterapias. En la número 4 es un antiséptico. Recuerda que el prefijo anti implica contrario a, ¿sí? Es un lugar antiséptico, un lugar limpio, desinfectado. La número 5 era la palabra mitomanía. Mito es invento. Un mito es una invención y una manía es una pasión enfermiza por algo. Es la pasión enfermiza por decir mentiras. La 6 es semántica. La semántica es una disciplina auxiliar de la lingüística. Ortografía, la misma etimología, sintaxis, son otras disciplinas de la lingüística. Oftalmólogo, especialista en el tratamiento de la vista. Politeístas es una característica del imperio incaico por las distintas divinidades a las cuales seguía. La siderúrgica es la industria de los fierros, esos fierros con los cuales se ha hecho el techo, las columnas. ¿Sí? Número 10 es telepatía. Número 11, sinología, palabra muy poco conocida por nosotros. Número 12, utiliza el prefijo oligo. En economía, recuerdan, su profesor, la palabra oligopolio, cuando existen pocas empresas dentro de un mercado, ya, oligarquía, cuando hay pocas personas, normalmente gente poderosa que gobierna un lugar. En la número 13, no tan conocida por muchos, es la sinofobia. La raíz sino implica perro, can, para ser más directo, es el canino, el can. Y ahí dice sinofobia es el miedo hacia los perros. La 14, la especialidad médica, urología, el urólogo. La 15, topo es porción de terreno, porción geográfica, y la grafía es la descripción. La 16 es el ictiófago, ictio, peces. La número 17, docente es el profesor, discente es el alumno, de ahí viene la palabra discípulo. 18, no tiene un origen griego ni romano en cuanto a la palabra, en cuanto a la raíz, sino tiene un origen histórico de un antiguo gobernante llamado Dracon, quien se caracterizaba por su severidad al momento de impartir justicia. De ahí viene la palabra draconiano. Barómetro, instrumento para medir la presión atmosférica. Y la número 20, claustro, que es lugar cerrado. La claustrofobia es el miedo a esos lugares cerrados. Ahí tenía. Y en la segunda parte, la primera, la palabra criptograma se relacionaba con mensaje oculto. La raíz cripto implica oculto, escondido. Grama, gramática, dibujo. Entonces, en este caso es un mensaje escondido, mensaje oculto, etimológicamente, ya estamos en definiciones etimológicas. Los mensajes en clave, por ejemplo, ¿no? Dado el mundo del espionaje, muchas películas nos muestran mensajes en clave, eso es un criptograma. La eugenesia utiliza el prefijo eu, que significa bueno, eufonía, por ejemplo. Genesia, génesis, origen, es el perfeccionamiento de los genes de una raza. ¿Qué es lo que quería Hitler? ¿Recuerdan? Que la raza aria dominara, prevaleciera. En algunas culturas esto lo toman muy evidente cuando, por ejemplo, se casan entre los propios parientes, ¿no? Para que, entre comillas, la raza permanezca, la raza pura. Caligrafía viene del prefijo kailos, que es hermoso,
caligrafía, el arte de escribir letra bella, hermosa letra. Verosimilitud, una expresión es verosímil cuando se parece a la verdad. Omnívoro, este prefijo omni, que es todo, deviene omnipotente, omnipresente, el que come de todo. Los humanos somos omnívoros, por ejemplo. Átomo, la palabra átomo de las 6 utiliza el prefijo a, que significa carencia de algo. ¿Sí? Recuerdan que por su profesor de química les habrá conversado, el término átomo proviene de dos voces griegas. ¿Sí? Aquello que no se puede dividir, se llamaba así, ¿se acuerdan? Etimológicamente, era el nombre que le pusieron a la mínima partícula que supuestamente existía. Ya no hay nada más pequeño que esta partícula, por eso le pusieron átomo, que ya no se puede dividir. Hoy día sabemos que ya no hay, ¿no? Que ahora existen los quarks, que son mucho más pequeños que el átomo. Muy bien, ególatra o egolatría es la adoración a su yo, a su ego. Patógeno viene de patos, que es enfermedad. Poliandría, poli, andro es varón, el que está casado con varios varones, varios hombres. Y oploteca es un depósito, por el sufijo teca, depósito de armas antiguas, almacén de armas antiguas, eso implica oploteca. Ahí tienen, jóvenes, señoritas, un poco de etimología en cuanto a definición. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? ¿Algún aporte? La etimología, como disciplina, simplemente como cultura general les comento, se suele establecer en dos grupos. O sea, hay dos tipos de etimología. A uno se le llama etimología popular y el otro vendría a ser una especie de etimología académica. La etimología popular es cuando el origen de un significado nace a partir de la costumbre de la sociedad, de la gente, del pueblo. Por ejemplo, un ejemplo muy evidente de etimología popular es el nombre de los paraderos. Sí, cuando viajas en ómnibus, si es que sales, o cuando viajamos normalmente en ómnibus, y pedíamos parar en un paradero específico, baja paradero teléfono, decías, ¿no? Baja paradero tres postes, baja paradero panadería, ¿no? Baja paradero pozo de agua, y así por el estilo. Entonces, yo preguntaría, ¿por qué se llama paradero pozo de agua? ¿Por qué se llama paradero teléfono? ¿Por qué se llama paradero farmacia? O nombres curiosos, como que alguna vez un alumno me dijo, paradero, por ejemplo, paradero Puente Camote. ¿Por qué se llama paradero Puente Camote, por ejemplo? Y así. Los nombres de los paraderos, por ejemplo, son producto de denominaciones que la propia población le ha puesto. Entonces, la etimología, el origen del nombre de ese paradero, pues se encuentra en costumbre. Por ejemplo, paradero farmacia. Uno es posible que baje en ese paradero que todos le llaman farmacia y no haya ni una farmacia. Pero si uno hurga, busca un poco de historia de ese significado, va a encontrar que en ese lugar antes había una farmacia. Solo, ahora ya no hay. Ahora un alumno me comentaba, ahora hay una casa de tragamonedas, ya no hay farmacia, pero sigue llamándose paradero farmacia, por ejemplo. Y así, paradero teléfono, y no hay ningún teléfono, pero quién sabe antes había un teléfono ahí. O sea, esa es la etimología popular, los sobrenombres. Por ejemplo, en el mundo del fútbol, ¿no? Hay muchos sobrenombres, Foquita, Rayo, ¿qué más? ¿Qué más le ponen por ahí, no? No sé, nombres que hay en cantidad, murciélago, etc. Bueno, esos sobrenombres que entre los amigos también a veces nos ponemos es por alguna característica, puede ser física, qué sé yo. Esa es etimología popular. Lo que nosotros hemos visto ahorita, por ejemplo, es etimología, pero académica. Ya es producto de una investigación mucho más acuciosa. Bien, pero deben saber que existe también una etimología popular. ¿Bien? Listo. Dejamos descansar la etimología. Pasemos a la siguiente parte. ¿El descanso es a las 12 o a las 10 para las 12? Me confirman, ¿a las 12 o a las 10 para las 12? A las 12. Juan Eduardo, orejitas, claro, hijo. Orejas también, ¿no? Sí, por su orejita. Un comentarista deportivo
un comentarista deportivo que justo dialogaba con sus compañeros sobre el gol que Perú hizo en Ecuador, no sabía por qué le llamaban Oreja. Él mismo decía, ¿no? El Oreja se metió en gol, pero no sabía. Entre ellos, pero ¿por qué le dicen Oreja? No podía explicar. No podía explicar. Muy bien. Vamos al aula virtual. Tenemos un archivo que dice lectura en clase 1. Lectura en clase 1. Accedemos a esa lectura y vamos a encontrar este texto. Es un texto que empieza con la frase la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, empieza con esa frase. Es un texto breve, como verán, tamaño del examen, un texto breve, es un artículo sacado del diario español El País. 5 preguntas, todas las preguntas son modelo examen de admisión. ¿Sí? Tema central, afirmación verdadera, intencionalidad, pregunta por un término, relacionar palabras, todo. 6 minutos vamos a tener para el desarrollo. Luego de los 6 minutos, voy a explicar cada una de las respuestas y comparas con tu respuesta. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver qué tal estamos. ¿Ok? Empezamos, muchachos. Empezamos. Descárguenlo para que puedan sombrear, etc. Empezamos, 6 minutitos. Es el texto 1, ¿eh? Dice lectura en clase 1, porque he publicado 2 textos. Esta es la lectura en clase 1. ¿Alguna pregunta, Juan Antonio? ¿Alguna pregunta? Juan Antonio, apaga tu audio, por favor, hijo.
Jóvenes, es el mediodía. Vayan a su descanso. Vayan al descanso. Luego vamos a continuar con este texto 1. ¿Sí? 10 minutos. Luego nos estamos viendo. Descansamos.